Vamos a ver lo que es balance de cantidad de movimiento en la envoltura y distribuciones de velocidad de flujo laminar. ¿Eh? Bien, entonces los balances de cantidad de movimiento en la envoltura y condiciones límite para flujo estacionario, bueno, el balance de cantidad de movimiento es el siguiente. Ese es el balance de cantidad de movimiento para los balances de cantidad cuando se trabaja sobre envolturas, ¿sale? Y sobre todo en condiciones límite. Entonces, ¿cómo se da este balance? Bueno, me dice que tenemos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por transporte convectivo. A eso le vamos a restar la velocidad de salida de cantidad de movimiento por transporte convectivo. Y todavía vamos a sumar a todo esto la velocidad de cantidad de movimiento por transporte molecular menos la velocidad de salida de movimiento de transporte molecular. A todo esto le vamos a sumar la fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema, ¿sale? Entonces tenemos condiciones de entrada y de salida para el transporte convectivo y tenemos condiciones de entrada y de salida del transporte molecular. Esto hay que tenerlo bien presente para ir desarrollando nuestras ecuaciones. Y bueno, como esto es un balance, hay que decir que todo esto es igual a cero, ¿vale? Entonces, este planteamiento es un planteamiento restringido de la ley de la conservación de cantidad de movimiento, ¿sale? Aplicamos tal planteamiento solo a una componente de la cantidad de movimiento, a saber, la componente en qué dirección se está moviendo, en qué dirección se está desplazando, ¿vale? Entonces, para escribir el balance de cantidad de movimiento, se requieren las expresiones para las densidades de flujo de cantidad de movimiento convectivo dadas en las tablas. Sí, ahí ahorita vamos a ver las tablas. Y las densidades de flujo de cantidad de movimiento molecular dadas en la tabla 2. Ok, tenemos dos datos importantes que hay que resaltar. Se requieren las expresiones de densidades de flujo para la parte de movimiento convectivo y densidades de flujo para la parte del movimiento molecular. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en ambos casos vamos a estar trabajando con densidades. ¿Vale? Entonces debe de recordarse que la densidad de flujo de cantidad de movimiento molecular incluye las contribuciones de la presión y de la viscosidad, ¿sale? El esfuerzo cortante está incluido en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, miren, aquí tenemos como está más o menos un sistema. Tenemos un sistema cualquiera, agarramos una parte de un fluido y sabemos que en este fluido que estamos nosotros manejando, lo vamos a manejar en tres direcciones, en dirección Y, en dirección X y en dirección Z. Entonces, de acuerdo al fluido que nosotros tengamos, se puede mover sobre las X, o sea, en dirección X, se puede mover en dirección y también se podría mover en dirección Z. Depende de la orientación que nosotros estemos trabajando. Entonces tenemos este sistema con estas tres posibilidades de movimiento. Aquí está. Ahorita analizamos cada una de ellas. Entonces aquí están las tablas. Mira, tenemos el resumen de las componentes de la densidad de flujo de cantidad de movimiento convectivo para el caso del área sombreada en X y Y y Z. ¿Qué quiere decir esto? Para cuando estamos trabajando sobre el eje X, o sea, el movimiento sobre X, cuando trabajamos sobre el movimiento sobre y sobre Z. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esto es para la parte convectiva. Para la parte molecular tenemos lo siguiente, ¿sí? Para X y cuando se trabaja con la componente X, Y y Z, ¿sale? Aquí están estas tablas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar revisando y va a estar analizando en cada uno de nuestros sistemas, ¿vale? Entonces, analicemos el primero, cuando el desplazamiento se abre sobre el eje Y. Lo que tenemos es lo siguiente, es un movimiento o el fluido va a estar trabajando sobre el eje de las X, ahí se va a estar moviendo todo el tiempo en esa dirección. Entonces tenemos que ver en este caso que solamente hay movimiento sobre el eje X, pero no tenemos movimiento sobre el eje y sobre el eje Z, ¿sale? Solamente estamos sobre X, ahí lo podemos ver. Este es el movimiento que tiene el fluido en este caso. Y entonces decimos que la dirección normal sombreada de la cara sombreada en este caso es esta que ustedes están viendo aquí, el desplazamiento que hizo acá, se está moviendo solamente sobre el eje X, ¿sale? Entonces tenemos densidad de flujo de cantidad de movimiento del área sombreada, pues esta se maneja de esta manera. La densidad por la velocidad en X, la que está aquí, por la velocidad ya sea la componente Y o Z, depende del caso, ¿sale? Sobre el componente X, bueno, tenemos la densidad en dirección X en la componente X, bueno, es esta que está aquí.
¿sí? Para el componente Y tenemos la densidad por la velocidad en X, por lo que se esté moviendo en la parte del eje Y, ¿vale? Lo mismo para Z. Aquí va a ser otra vez la densidad por la velocidad en X, por la velocidad en Z, ¿sale? Entonces ahí tenemos esto, ojo aquí, es para el movimiento convectivo. Y estas son las ecuaciones para el movimiento convectivo en dirección X con respecto a X, Y y Z. Ahí está, es lo que tenemos. Para el transporte molecular, acuérdense que tenemos que tener en cuenta tanto el convectivo como el molecular para esta parte, ¿vale? Entonces aquí tenemos resumen de los componentes de tensor de esfuerzo molecular o tensor de densidad de cantidad de movimiento molecular, ¿sale? La dirección sombreada, pues aquí en este caso era sobre el eje X, ahí está. Tenemos el vector de fuerza por área unitaria sobre la cara sombreada, o sea, la densidad de flujo de cantidad de movimiento a través de la cara sombreada, a través de esta que está aquí, ¿sale? Y entonces tenemos esto que es aquí. Px es igual a la presión por el espesor en X más el esfuerzo en X. ¿Sale? Ahí está. Eso es lo que se está moviendo sobre el eje X. Ahí está. Ahora, con respecto al componente X, simplemente nos va a quedar la presión más el esfuerzo cortante en la dirección X, ¿sí? Sobre la componente X. Sobre la componente Y, o sea, dirección X en parte de Y, o con bueno, en X con la dirección Y, es esta que está aquí. Esto va a ser igual en el sentido, ¿sale? En la componente Z, pues va a ser exactamente lo mismo al esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante va a ser igual al vector del área unitaria que está aquí, ¿sale? Lo mismo para Y y para Z. Entonces, este es el movimiento que se lleva a cabo durante el eje X, ¿vale? Bueno, eso es sobre el eje X. Vamos a ver ahora sobre lo que es el eje Y. Sobre el eje Y, aplica exactamente el movimiento, es igual al eje en X, solamente que ahora se está moviendo o se está desplazando sobre el eje en Y. ¿Sí? El movimiento viene de esta forma, así como lo ven. Así se está desplazando todo el tiempo del mundo, ¿sale? Se está desplazando en esta dirección. Entonces ahora hay que hacer el análisis en esa dirección, en el Y. ¿Sale? ¿Y cómo nos va a quedar esto? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera. Para el movimiento convectivo, en la dirección Y, pues va a ser la densidad por la velocidad en Y, por la velocidad correspondiente a la componente X, Y o Z. Y listo, es todo lo que estamos viendo. Lo mismo para el transporte molecular. Va a ser exactamente lo mismo que pasó en X, solamente que ahora en el eje en Y, en el movimiento en Y. ¿Sí? Entonces, en la componente X va a ser el vector de área unitaria de la cara asombrada es igual al esfuerzo cortante en Y con dirección X, ¿sí? Con esta dirección. Y el otro, pues bueno, el otro va a ser en el mismo sentido que viene Y. Y finalmente, en el sentido de que vaya hacia la Z, ¿sí? Hacia arriba. Entonces tenemos que hacer un análisis, por así decirlo, en los tres ejes o en las tres direcciones para cada una de las secciones de análisis. Lo que estamos viendo, o sea, no es difícil. El BIRD es un poquito complicado de entender, pero bueno, una vez que entendemos esos movimientos y esos desplazamientos, pues podemos ver que todo va en función de todo. Simplemente hay que ver dónde consideramos el movimiento para cancelar alguna de ellas en nuestras operaciones, ¿vale? Tenemos en X, tenemos en Y, ahora vamos a ver sobre el eje Z. Sobre Z tenemos lo siguiente, el desplazamiento se está haciendo efectivamente a través de Z, sobre el eje Z. El flujo, por así decirlo, entre comillas, voy a decir aquí por cómo se ve la imagen, que está yendo hacia arriba, ¿no? Ahí está yendo el flujo hacia esa dirección, hacia Z, ¿sí? Pues ese sería el desplazamiento. ¿Cómo queda esto? Bueno, el transporte convectivo ya saben, es la densidad por la velocidad en Z y ya correspondiente a cada una de las componentes, en X, en Y y en Z, ¿sale? Ahí está. Para el transporte molecular lo mismo, va a aplicar exactamente lo mismo que los casos anteriores, solamente que ahora estamos hablando del eje en Z, ¿sale? Por lo cual, pues vamos a tener el esfuerzo cortante en Z, en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, ¿sale? Ahí está. Se analiza en todos los sentidos que está pasando, pues este flujo, ¿sale? Entonces, transporte convectivo y transporte molecular. Listo. Entonces, esto es la suma de la densidad de flujo, pero bueno, ¿qué es la suma? Densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. ¿Qué es esto? Bueno,
es la suma de la densidad de flujo de cantidad de movimiento molecular y la densidad de flujo de cantidad de movimiento convectivo. O sea, este de aquí es la suma de estos dos que ustedes están viendo aquí, de este movimiento y de este movimiento que está pasando aquí. O sea, está haciéndose el análisis de manera convectiva y de manera molecular, ¿sale? Entonces, para expresar ese movimiento usamos este simbolito que está aquí, phi. Phi es la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado, ¿sale? Y aquí tenemos ya, obviamente, sabemos que para la parte del movimiento convectivo, pues tenemos que la densidad por la velocidad. Y por la parte del vector de fuerza o de movimiento molecular, tenemos esta expresión, la presión por el espesor más el esfuerzo cortante. Ahí está. Y es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ya combinando las dos ecuaciones, esta que está aquí, esta, si yo combino esta con esta, pues simplemente me va a dar esto más esto que está aquí. Y es justamente lo que tenemos aquí. La presión por el espesor más el esfuerzo cortante más la densidad por la velocidad en la posición que estemos analizando. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, esto de aquí, te decía yo, es la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Entonces, muy importante este que está aquí. Acuérdense de esta expresión. Combinamos movimiento convectivo y movimiento molecular. Bien, entonces debe recordarse que la contribución presión por espesor no contiene velocidad, solo la presión aquí, ¿sale? La combinación de densidad, velocidad por velocidad contiene la densidad y producto de las componentes de la velocidad, ¿sale? Y la distribución tau contiene la viscosidad, acuérdense que esto aplica la ley de Newton, ¿sí? De la viscosidad. Y para un fluido newtoniano es lineal en los gradientes de velocidad. Todas las cantidades son tensores de segundo orden. Aquí todo esto es de segundo orden. Bien. Entonces tenemos, ya hablando ya en sí de un tema en específico, pues ya les decía yo la clase pasada, pues hablamos de flujo de una película descendente, ¿sí? En este caso, dice, el primer ejemplo que se va a analizar es el de flujo de un líquido que desciende por la lámina, una lámina plana inclinada, con una longitud L y un ancho W, ¿sí? Tiene una longitud de no sé cuántos metros y una anchura de tantos metros, ¿sale? Como podemos ver en la figura. Entonces aquí tenemos un tanque, por así decirlo, se está llenando y en una parte pues se está derramando, se está vertiendo este líquido. Entonces en la parte de la entrada existe algo que llamamos perturbación. Aquí es muy difícil poder medir los flujos en este momento en la entrada y tanto en la salida también. Hay demasiada perturbación para hacer cálculos. Entonces lo que hacemos es mantener una forma donde consideramos más o menos, entre comillas, constante este flujo. Y lo que hacemos es tomar un área de estudio, cortamos un pedacito de aquí hasta acá, y a partir de ese pedacito empezamos a hacer todo el estudio que acabamos de ver, ¿sí? No nos olvidemos que también todo lo que se está moviendo tiene un efecto con la gravedad, ¿sale? Entonces, siempre considerar esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recordando nuestra ecuación principal, dice que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento de transporte convectivo, ya sabemos la ecuación, densidad por velocidad, menos la velocidad de cantidad de movimiento de transporte convectivo, lo mismo, pero ahora a la salida, ¿sí? Por la parte de la entrada, pues tenemos aquí de cantidad de movimiento molecular, la presión por el espesor más el esfuerzo cortante, a la entrada y a la salida, más la fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema. Todo esto es igual a cero. Y entonces aquí tenemos lo siguiente, estas películas han estudiado en una conexión con torres de pared mojada, experimentos de evaporación y absorción de gases, así como aplicaciones de recubrimientos. En esos sistemas se ha estudiado todo esto. Y entonces aquí tenemos justamente la sección que tomamos de ese sistema, de la parte que viene aquí en la bajadita. Solamente recortamos un pedacito, ¿sí? Lo estamos viendo de manera lateral ahora. Esta parte de aquí, porque luego confunde la figura, esta parte de aquí, este cuadrito que tenemos aquí, es la parte de arriba. Entonces estamos viendo cómo viene esto bajando y solamente estamos tomando una sección de estudio, ¿sale? Sabemos que este es el eje Z, este es el eje Y y ahora este que está aquí es el eje X, ¿sale? Y tenemos varias posiciones, al inicio de Z y al final de Z. Al final de Z es la longitud, eso va a ser L. Tenemos el ancho, donde empieza el ancho es Y0, y finalmente donde termina el ancho, pues es el valor de W, ¿sale? Sobre el eje Y. Y aquí tenemos
un valor X en el eje y un valor de espesor. El espesor que tenemos aquí es X más delta X, o sea, el espesor que se encuentra aquí, ¿sale? Bien. Entonces se considera que la viscosidad y la densidad de fluidos son constantes, esa es una consideración que estamos haciendo. Entonces es difícil hacer una descripción completa del flujo líquido debido a las perturbaciones que hay en los bordes del sistema, en Z igual a L y en Z igual a cero, o sea, la entrada y en la salida. Ahí es complicado hacer el análisis, por eso es que estamos tomando solamente una pequeña sección de toda la parte de estudio, ¿sale? Bien. Entonces, a menudo es posible obtener una descripción adecuada si se ignoran dichas perturbaciones a la entrada y a la salida. O sea, justamente cuando Z es igual a W y cuando, perdón, cuando Z es igual a L y cuando Y es igual a W, ¿vale? Pues como estos son grandes en comparación con el espesor de la película, entonces es difícil hacer cálculos en los extremos, por lo cual agarramos una zona media. Entonces, para caudales pequeños es probable que las fuerzas viscosas eviten una aceleración continua del líquido que desciende por la pared, de modo que la velocidad en z se vuelve independiente de z. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad que va sobre z se vuelve independiente si vamos a trabajar sobre el eje z. Simplemente vamos a ver la velocidad que va en z, así con una distancia muy corta, ¿vale? Entonces, en consecuencia, parece razonable postular lo siguiente. Tenemos la velocidad en z va a ser igual a la velocidad en z en posición x, ¿sí? Y entonces la velocidad en x, o sea, en esta parte de aquí, vamos a considerar que no existe velocidad acá en esta dirección. Simplemente hay velocidad en esta dirección que viene para acá. Pero velocidad hacia acá, o sea, hacia abajo, vamos a decir que ahí no hay velocidad, por lo cual eso sería cero. Ahora, otra de las cosas, la velocidad sobre el eje Y, también estamos considerando que no existe. Entonces, la velocidad tanto en Y como X es cero, por lo cual solamente hay desplazamiento sobre el eje en Z, ¿sale? Solamente el desplazamiento va a ser en esto. Y eso me va a ayudar bastante para poder resumir los cálculos que voy a hacer a continuación. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está, te decía, la velocidad en X es cero y la velocidad en Y es cero, ¿sí? Y además sabemos que la presión va a estar sobre lo que es la componente X, ¿sale? Entonces aquí me da una nota, me dice, a partir de la tabla B1 se observan las únicas componentes de tau que no se eliminan, ¿no? Entonces ahí podemos ir al apéndice B y ver todo lo que está en el plano cartesiano. Déjenme ver si les puedo mostrar. Entonces aquí me dice, mira, densidades de flujo y ecuaciones de variación, ley de la viscosidad de Newton, ¿sale? Entonces vamos a ver esto, y aquí lo tenemos en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a analizar con la dirección X, bueno, en X con dirección Y, en Y con dirección Y, en Z con dirección Z. Entonces hay que ver en cada una de estas cuáles son funcionales y cuáles no. Entonces todas las que tengan que ver velocidad en Y y velocidad en X, pues prácticamente se van a hacer cero y solamente me van a quedar el resto de ecuaciones, ¿sale? Ustedes con calma pueden ver en su libro más adelante e ir haciendo la cancelación de cada una de ellas. Pero eso es a lo que me lleva lo que me está comentando. Entonces, coordenadas cartesianas, no se vayan a ir a coordenadas cilíndricas, esto nada que ver por el momento, ni esféricas, ¿no? Solamente las cartesianas. Entonces hay que checar el análisis, cuáles estamos eliminando, las que son cero, pues son cero, multiplicamos esto, se hace cero, y bueno, vamos resumiendo las ecuaciones. De tal modo que va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces teníamos esto, ya decíamos nosotros, ¿no? Entonces, simplemente llegamos a la expresión que el esfuerzo cortante en X en dirección Z, ¿por qué dirección Z? Porque el fluido se está moviendo en dirección Z. Va a ser lo mismo que si yo tengo el esfuerzo cortante en Z con dirección X, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Esta y esta son exactamente iguales, por lo cual esto va a ser igual a menos la densidad dinámica por la derivada de la velocidad entre la derivada de X. ¿Sale? O sea, haciendo un resumen, lo que hiciste fue de las tablas que vistes, dijiste si X vale cero, ya vale cero, sustituiste y quitaste todo lo demás, y entonces la dirección Y, Y, pues simplemente esta fue cero. La Z, Y también fue cero. Entonces nada más me quedaron esta que estamos viendo aquí, ¿sale? Y esta entonces es con la que voy a trabajar porque estoy considerando solamente el desplazamiento sobre Z, ¿vale? Bien, ahora el sistema o como sistema seleccionamos una delgada envoltura perpendicular a la dirección X, o sea, de todo ese flujo que estamos viendo, tomamos una capita, lo vieron en el video que les dejé en la plataforma, tomamos una pequeña capita y de ahí vamos a hacer el análisis,
¿sale? O sea, tomamos un pedacito, este es un pedacito de todo lo que estaba ahí, de lo que todo estaba ahí viendo. Entonces tomamos un pedacito de eso y analizamos, y el análisis es este, ¿no? Cuando z es igual a 0, cuando z es igual a L, cuando y es igual a 0 y cuando y es igual al ancho, ¿sí? Acuérdense que aquí siempre hay que tomar en cuenta la acción de la gravedad y el ángulo que se forma, ¿sale? Tenemos X y el espesor, bueno, el espesor va a ser X más delta X, el de espesor es sigma, perdón, delta, del simbolito delta, ¿vale? Ese es el espesor. Entonces tenemos este sistema y vamos a hacer el análisis alrededor de este sistema que ustedes están viendo acá, ¿vale? Entonces ese mismo sistema, es esta figura, yo ya no quise hacer más dibujos para que no confundirlo, simplemente agarrar este. Es lo mismo, es el mismo que está ahí arriba. Dice, de la figura, las flechas muestran las densidades de flujo de cantidad de movimiento asociadas con la superficie de envoltura. Aquí está, mira. Tenemos esta y tenemos esta otra que está aquí y tenemos esta que está aquí. Y aquí tenemos la particularidad de la combinación del movimiento convectivo y molecular para cada una de ellas. Esto va a ser en dirección Y. Entrada y salida en dirección Y. Luego tenemos entrada y salida en dirección Z. Y también tenemos entrada y salida en dirección Y. Entonces estamos haciendo el análisis completo. Entradas y salidas, como me decía mi balance general. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener una particularidad bien chida que me va a ayudar a resolver esto de aquí, porque yo sé que ciertos términos son cero. Y como esos términos son cero, entonces voy a eliminar a los que están punteados aquí. ¿Por qué? Acuérdate que la velocidad en X es cero, entonces este término se hace cero. Luego tenemos esta parte de aquí. Este término es cero y del análisis de la tabla B1 que ustedes pueden comprobar, este también es cero, por lo cual esta se cancela y aquí solamente me va a quedar tau XZ. Entonces, ojo, aquí no voy a quitar todo, solamente esta. Esta vale cero, esta vale cero y esta vale cero, por lo cual esto es cero, y aquí esto de aquí se elimina y me queda solamente esta que está acá. Luego, la dirección o el esfuerzo cortante en Z con dirección Z también es cero, entonces esta de aquí también se va a cancelar. Y entonces, simplemente me va a quedar estas dos ecuaciones que tengo aquí, y hay que hacer el análisis para la entrada y para la salida de estas dos que tenemos acá. Y acuérdate que también tenemos la acción de la gravedad, ¿vale? Aquí está, aquí te describo cómo se fue cancelando esto. Dice, debido a que X y Y son cero, por lo cual entonces PBX, BZ y PBY, Z son cero. ¿Por qué? Porque está cero. Todo número multiplicado por cero, pues es cero. Aquí también tenemos cero. ¿Sale? Entonces, como la velocidad en Z no depende de Y y de Z, a partir de la tabla B1 se concluye que tau YZ es igual a 0 y tau ZZ es igual a 0. Ya te mostré la tabla, puedes hacer el análisis y puedes hacer la cancelación de unidades y vas a quedarte solamente con esta y con esta que tienes acá. ¿Vale? Entonces, por consiguiente, no es necesario considerar las densidades de flujo subrayadas con una línea discontinua. Esta parte de aquí no se toma en cuenta. Esto es cero, pero sí me queda esta que está aquí. Esto de aquí sí me queda, pero esto que está aquí, esto de aquí, pues simplemente es cero y me queda solamente la presión. ¿Vale? Bueno, entonces tanto la presión como la densidad por la velocidad en Z, en la dirección Z o la velocidad Z, son iguales en Z igual a 0 y Z igual a L. Ah, ok, la presión aquí en este punto y en este punto son exactamente iguales. Ah, ok. Y por tanto no aparecen en la ecuación final del balance de cantidad de movimiento en dirección Z. ¿Por qué no aparecen? Porque simplemente tengo una a la entrada y una a la salida. Acuérdate que son entradas menos salidas o salidas menos entradas según el caso que estamos analizando. Y como ambas son iguales, pues en cierto momento unos más y unos menos, y esto se cancela. Por eso es que no aparecen en la ecuación al final. ¿Sale? Después lo que hacemos es efectuar un balance de cantidad de movimiento en la dirección Z. Solamente estamos investigando dirección Z. ¿Sale? Sobre esta envoltura, que es una región de espesor delta X, ya lo sabemos, delta X, este es el eje X, delta X es esta parte que vemos aquí, el espesor, ¿sale? Acotada por los planos Z igual a 0 en este punto y Z igual a L en este otro punto, ¿sale? Z igual a 0 y Z igual a L, esto es el análisis que estamos haciendo. ¿Sale? Nada más recortamos una pequeña fichita de todo el proceso y con eso me sirve para hacer el análisis. Y ya vieron que no es nada difícil. Es movimiento convectivo y movimiento molecular en X, Y y Z. ¿Sale? Aquí Z, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Es el único análisis que hacemos. Y de ahí nada más hay que ir viendo qué consideramos cero y qué consideramos que puede aparecer en la ecuación del balance de cantidad de movimiento. ¿Vale? Bueno,
Entonces, al usar los componentes del tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado, o sea, este phi, podemos incluir de una vez todos los mecanismos posibles para el transporte de cantidad de movimiento, ¿sale? Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, sabemos que tanto la presión y esta de acá son iguales en Z, Z igual a cero. Bueno, de respecto a esto que ya habíamos visto, ¿cómo nos queda la ecuación? Bueno, nos va a quedar lo siguiente. La velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en X, bueno, tenemos esto que está aquí. Velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en X, o sea, aquí. ¿Cuál era ese? Ah, este es este que estamos viendo acá, para que lo tengan conjuntos. ¿Vale? Ahí está. Y me queda de esta manera, o sea, lo que es L, que multiplica a la longitud, o sea, el largo por el ancho, por el movimiento combinado que tenemos acá, el tensor de densidad de cantidad de movimiento combinado, ¿sí? Que está haciendo ahí, pues simplemente estamos hablando de la parte del movimiento convectivo y molecular en esta dirección, en la cara de Z, pero en dirección X, o sea, dirección hacia abajo, ¿sale? Y entonces, esta es la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en X. O sea, esto de aquí está evaluado, esta rayita quiere decir está evaluado en X, o sea, en esta parte de aquí, en esta parte de la película, venimos de aquí hacia abajo, ¿sale? Ahí está, ahí para la entrada, ¿sale? Pues hay que analizar también para la salida, hay que analizar aquí para la entrada y aquí también para la salida. Bueno, tenemos velocidad de salida de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en X más delta X, o sea, ya que atravesó esta parte de aquí. Acuérdense que este es X y este punto que está aquí abajo es X más delta X. Pues ahora va a ser a la salida, ya teníamos a la entrada y ahora a la salida. A la salida va a ser exactamente lo mismo, L por W por el factor combinado, evaluado en la dirección X más delta X, o sea, en este punto. Primero evaluamos en la cara de arriba y ahora evaluamos en la cara de abajo. Ahí está, ¿vale? Bien, ahora ya tenemos en X, ahora vamos a analizar en Z, ¿sí? Velocidad de entrada de cantidad de movimiento de la dirección Z a través de la superficie en Z igual a cero, o sea, en esta parte que está aquí, de aquí para abajo, en esta parte de acá. Me va a quedar W, que es el ancho, por el delta X, que es esta parte que está aquí, ¿sí? Evaluado en Z, ¿sale? Este va a ser igual a cero, ¿sale? ¿Por qué cero? Porque aquí no hay movimiento, apenas empieza a mover. Te digo, si viste los videos que te mandé, ahí entendiste que aquí casi no hay movimiento o es muy pequeño el movimiento, por lo cual lo consideramos cero, ¿sale? Entonces aquí tenemos esta parte de aquí a la entrada y ahora a la salida. Entonces, velocidad de salida de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en Z es igual a L aquí. Entonces va a ser la misma ecuación que vimos hace un rato, pero ahora evaluado a L. Y entonces ahí va a ser L. ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando justamente aquí, al final, ¿sí? Esta de aquí fue cero, porque la estoy evaluando aquí, en este punto que está aquí, donde no hay nada, ¿sale? Entonces así es como se sacan estas ecuaciones. Y ahora, en base a lo que ya tengo, yo ya puedo proponer mi balance de cantidad de movimiento. Ya tengo la entrada y la salida del movimiento convectivo, ya tengo la entrada y la salida del movimiento molecular. Lo seguimos analizando y tenemos lo siguiente. Dice, fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema en dirección Z. Acá. Entonces, lo que va a hacer aquí, como está actuando esta gravedad en este sistema, es largo por ancho por el espesor, ¿sí? Es así de simple y creo que se entiende. Largo por ancho por, o lo vemos desde abajo, mira, largo por ancho por el espesor, ¿sí? Esto, como estos movimientos tienen que ver con la densidad, pues tienen que ver con la densidad, aquí está. Y esto va a estar multiplicado por la gravedad, la acción de gravedad que está pasando aquí, por el coseno del ángulo, el ángulo que se hace aquí. Acuérdense que depende. En algún caso, como en el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, decíamos que era una pared mojada, y en la pared mojada pues era completamente plano, por lo cual el ángulo ahí era cero. En este caso sí tenemos un ángulo y esto nos lo va a dar el problema o lo podemos calcular si estamos haciendo un experimento nosotros con un transportador, ver más o menos el ángulo que se está abriendo entre mi sistema y la fuerza de gravedad. ¿Vale? Entonces, esta es la propuesta para la fuerza de gravedad que actúa en el sistema. Entonces, ya tenemos ahora sí todo el balance de cantidad de movimiento pues completo. Pues, ¿cómo nos quedaría esto? Pues vamos a ver, ¿no? Aquí les sigo hablando de los movimientos combinados, esto ya no te preocupes, lo que me interesa es la ecuación. Dice, nótese que tomamos las direcciones hacia adentro y hacia afuera en la dirección X y Z, positivos, ¿sí?
En este problema ocurrió que estas coincidieron con las direcciones de transporte de cantidad de movimiento en la dirección Z. Ya sabemos por qué. Consideramos que unas eran cero y por eso, bueno, me hizo más fácil todo el sistema. Les volví a decir aquí que la anotación, esta rayita y lo que venga acá, significa que está evaluado en esta sección. Entonces, cuando ustedes quieran decir, evalúe esto en tal sentido, pues bueno, ponen una rayita y le ponen en qué sentido ustedes están evaluando esa ecuación. ¿Vale? Ya bueno, les describo ahí. Entonces quería llegar a esto, eso es lo importante. Velocidad de entrada de cantidad de movimiento convectivo. Ah, es esta ecuación que está aquí. Velocidad de entrada. ¿En qué posición? En cero, cuando entrabas para acá. Entraba en cero. Y luego cuando salía, pues Z era igual a L. Ah, ok, muy bien. Luego tenemos velocidad de entrada de cantidad de movimiento molecular. Acuérdate, venía por arriba, sobre las X. Ahí estaba, entrada y salida, ¿sale? En la parte de arriba, en la parte de arriba de la placa y en la parte de abajo, ¿sale? Ahí está de la placa. Listo. Entonces aquí tenemos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento molecular o transporte molecular. Aquí está. Y finalmente analizamos la fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema, que era esta que está aquí. Entonces ahora sí, ya tengo todo mi análisis completo para el balance de cantidad de movimiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que tengo que hacer es simplificar la ecuación. Esta y estas son iguales, entonces puedo factorizar esta expresión que está aquí, puedo factorizar esta expresión que está aquí y simplificar mi ecuación. Y disculpen que se me pasó esto. Entonces, cuando estos términos se sustituyen en el balance de cantidad de movimiento en la dirección Z, nada más factoricé, factoricé y factoricé. ¿Sale? Ahí está esta expresión. Esta misma que estás viendo aquí, estas dos son estas dos que están aquí y las otras dos son estas dos que tenemos acá. ¿Sale? Ahí está. Esta y esta más la acción de la gravedad que tiene ahí en el sistema. ¿Sale? Entonces, cuando la ecuación se divide entre L, W, X, ¿por qué dividí entre L, W, X? Por conveniencia, para hacer que esto se haga más simple. Entonces, dividí entre el que está más completo, en este caso es L, W, X. Entonces, haciendo la división correspondiente, este con este se cancela este, y solamente me queda el delta X en esta parte que está aquí, ¿sale? Luego, aquí, este con este se quita y solamente me queda L, listo. Y estos son iguales, este con este se cancela y me queda solamente esta expresión. Y ahora la paso al siguiente término. Todo esto que está aquí, la paso hacia el otro lado con signo contrario. ¿Por qué o con qué intención pasar estos dos al otro lado? Bueno, si yo dejo la ecuación como está, voy a tener mi definición de derivada con signo contrario y al final tengo que despejar y voy a llegar al mismo término. Entonces lo hago de inmediato, paso esto de aquí al otro lado con signo contrario, aquí lo puedes ver, ahí está. Y simplemente ahora tengo que esta expresión que ustedes están viendo aquí, pues ni más ni menos que la expresión de derivada, cosa que ustedes ya vieron en cursos anteriores. Entonces hago aquí, lo que hago es, en vez de poner esto, pongo la expresión de la derivada. Acuérdense que para definir derivadas, en nuestro curso de ecuaciones diferenciales siempre nos decían, bueno, apréndete límites primero. Ya que aprendías límites, tenías los famosos delta, que era una diferenciación entre una cosa y una cosa. Entonces ahí te daba el acercamiento a la derivada. Entonces, por definición, esto de aquí es la derivada y entonces la ecuación se va a transformar de la siguiente manera. ¿Vale? Entonces tenemos que la derivada del movimiento combinado en X en dirección Z sobre dx menos esta expresión que está aquí es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de la. ¿Sale? Así es como se llegó a esto, no es mucha ciencia. Se ve muy complicado y se ve muy complejo, pero realmente no, es solamente aplicar definiciones y ya está. Y con esto que estoy haciendo aquí, voy a llegar a mi ecuación de velocidad. ¿Sale? Entonces ya tengo esta expresión. Esa expresión que está aquí, lo único que hicimos acá fue aplicar el concepto de derivada en esta parte que está aquí, tanto en la parte del movimiento combinado como la parte de X, la derivada de X, ¿vale? Ahí está, quedó aquí. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta parte de aquí. Tenemos Z, Z y en Z. Aquí algo bien importante. Estamos hablando de Zetas. Ok, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Dice, en este momento es necesario escribir explícitamente que son las componentes movimiento combinado en X dirección Z y en dirección ZZ, la definición del componente combinado en las ecuaciones y las expresiones para el esfuerzo cortante en dirección Z en X, el esfuerzo cortante Z en dirección Z, pues bueno, que se proporcionan en el apéndice, ya los habíamos visto en su momento, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto asegura que no omitimos ninguna de las formas de transporte de cantidad de movimiento convectivo, o sea, no quité nada. Estoy considerando solamente el esfuerzo en X y el esfuerzo en Z, ¿sale? Ahí está. Entonces vamos a tener esta expresión, ¿sí?
el movimiento combinado de X en dirección Z va a ser igual al esfuerzo cortante de X en dirección Z más la densidad por la velocidad en X por la velocidad en Z. ¿Por qué esto? Porque estoy trabajando de esta manera, ¿sale? Esto va a ser igual y lo único que estoy haciendo es cambiar esta expresión por su expresión de la ley de Newton, ¿sí? Pues simplemente esta es igual a menos mu entre la derivada parcial de z entre la derivada parcial de x más la densidad por la velocidad en x por la velocidad en z. Esto es igual a esto, nada más cambié esta expresión que está aquí. Y entonces de la tabla B1 yo pude checar o llegar a un acuerdo que solamente existen estos dos tipos de esfuerzo en este sistema que estoy trabajando. ¿Sale? Ahí está. Me queda ahora esta expresión y de aquí voy a hacer todos los cálculos que tienen que ver con los cálculos correspondientes hacia la velocidad. ¿Sale? Entonces aquí está. Tenemos esto en Z, en XZ y en ZZ. Aquí está. Es lo mismo. Aquí tenemos el esfuerzo combinado en Z en dirección Z, aquí en X con dirección Z. Entonces tenemos los dos que me quedaron, tanto la parte que entra en la parte de arriba y sale y la parte que entra de manera transversal entra y sale, ¿sale? Entonces simplemente son los esfuerzos, ahí están, no hice nada nuevo, sustituí esta por esta que está aquí y sustituimos esta por esta que está aquí. Acuérdate que el molecular siempre incluye la presión, entonces aquí tenemos la presión, ¿sale? Aquí está, pues ya tenemos todo esto resuelto. ¿Por qué se hizo negativo? Porque acuérdate que esto de aquí es mu, ¿sale? Ahí está. Entonces tenemos 2 mu, la derivada de la velocidad entre la derivada parcial de z, más la que tenemos aquí, el transporte convectivo. Listo. Tenemos este par de ecuaciones finalmente. Entonces, siguiendo los postulados de que la velocidad en z es igual a bz en x, tenemos lo siguiente, bx es igual a 0 y by es igual a 0. Oh, importante. Es un postulado que yo hice. Yo dije que solamente había movimiento a través de x, pero en dirección z. O sea, está bajando en ese espesor, está bajando ese líquido, en el espesor x. Acuérdate que x era donde está el espesor. Entonces, sobre todo ese espesor, hay movimiento de z, pero no hay movimiento en x. ¿Esto es lo que quiere decir esto? Pues simplemente esto es 0. Ah, ok. Aquí es 0. Ok, muy bien. En y es 0. ¿A dónde más tenemos y? No, no tenemos y. Aquí sería 0 nada más. Entonces, haciendo estas modificaciones, vamos a ver lo siguiente. También la presión, pues se está evaluando en todo el espesor de x. Todo eso es lo que estamos analizando en la presión. Entonces, ahora, vemos lo siguiente. Debido a que Bx es igual a 0, el término densidad Bx, Bz es 0, lo que te decía hace un ratito. Entonces, esa parte pues se va a cancelar. Y luego, como la velocidad en z también es igual a la velocidad de z sobre la parte del eje x, el término menos 2 mu derivada de z o derivada parcial de z, derivada parcial de z, de la velocidad de z, perdón, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, este término y este término son ceros. Ah, ok, a ver. Debido a eso, este término es 0 y este término es 0. Ah, ok, entonces no me va a quedar esto de aquí y aquí me va a quedar nada más esto de acá. Ah, ok. Bien. Entonces, como BZ es igual a la velocidad de Z en la parte, ya te dije, igual del eje Y, el término densidad BZ es lo mismo que Z igual a 0 y Z igual a L, por lo cual estos se van a desconsiderar a la entrada y a la salida, porque es exactamente lo mismo, estos se cancelan. Como la presión simplemente está marcada sobre el eje X, la contribución de la presión es el mismo Z igual a 0 y Z igual a L, por lo cual también se va a descartar. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, el esfuerzo cortante en X con dirección Z depende solo de X, sí, la apertura, lo que te decía. Entonces, sobre esa apertura que está ahí en X, solamente hay movimiento en dirección Z, lo que está cayendo. Y entonces la ecuación se simplifica a esta expresión. La derivada del esfuerzo cortante entre la derivada de X es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta. Todo esto que está aquí se simplificó solamente a esa expresión, ¿sí? A la expresión que tenemos aquí. Aquí cancelamos esta, cancelamos esta, cancelamos esta otra que está aquí, y solamente me queda esa expresión que estamos viendo ahí. Y bueno, finalmente la acción de la gravedad, ¿vale? Ahí está, listo. Y aquí tenemos el balance final de cantidad de movimiento para ese sistema. O sea, tanto choro para llegar a esta ecuación, pero hay que saber cómo llegamos a estas ecuaciones, que eso es lo importante del curso de transferencia de momentum, ¿no? Pues aquí está. Llegamos a esta expresión y ahora sí, con esta expresión puedo hacer lo que se me dé mi gana. Con esta expresión voy a conocer ahora la velocidad.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Esta es la ecuación diferencial para la densidad de flujo de cantidad de movimiento en el esfuerzo en X con dirección Z. Y puede integrarse para obtener lo siguiente. Ah, ok. ¿Qué hicimos aquí? Ah, mira, esto no viene en el libro, chécalo, ¿eh? Lo que hicimos aquí fue algo tan simple de mi curso de derivadas. Esta que está multiplicando, está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. Y entonces, ya que tengo la separación de variables en mi curso de ecuaciones diferenciales, pues simplemente integro el lado izquierdo e integro el lado derecho. Ahí está, de esta manera, esta que estaba dividiendo pasó por acá multiplicando, ahora nada más integro esta derivada e integro esta función. Acuérdate que esto, como no tiene nada que ver con x, sale como un coeficiente y listo. Entonces aquí la derivada con la integral se cancelan y aquí me va a quedar solamente x. Ya está. Ahí está. Integré de los dos lados, según ecuaciones diferenciales, es preferible poner el valor de C1 del lado derecho, pero nada te impide ponerlo del lado izquierdo, es una constante, ¿no? Entonces tenemos que el esfuerzo en X en dirección Z va a ser igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta por X que salió de acá, más una constante, no sé cuál es la constante. Entonces ya tengo la integral o el resultado de las derivadas integradas. Ahora, para conocer las constantes, yo tengo que poner ciertas condiciones límites que les explicaron en su curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, la constante de integración se puede evaluar usando la condición límite en la interfase gas-líquido, ¿sale? Por lo cual ponemos condición límite en x igual a 0 y tau xz igual a 0. Ponemos esa condición límite número 1. Ok. Entonces, la sustitución de esta condición límite en la ecuación muestra que C1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en X es 0 y en tau ZX es 0, por lo cual, si yo hago la sustitución, esto de aquí simplemente es 0, ¿sí? Si todo es 0, pues eso es 0, vale 0. Entonces, ahí está. La puedo quitar y soluciono el problema. En consecuencia, la distribución de densidad de flujo de cantidad de movimiento es lo siguiente. Tau X en dirección Z es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta, y esto es igual a X. ¿Dónde? En esta parte de aquí, donde Z es igual a 0, en esta parte de aquí. Esta es la primera condición límite, sin que esto sea 0, ¿sale? Entonces ahí tenemos esta expresión, y ya con esta expresión puedo hacer lo siguiente. Aquí tenemos esta expresión que estamos viendo acá, ¿sale? Y aquí está, esta parte, simple. Bien. A continuación se sustituye la ley de viscosidad de Newton de la ecuación anterior. Esta se va a sustituir por esta que está aquí. Y entonces vamos a tener esta expresión. Esta que estás viendo aquí es exactamente esta que tú estás viendo acá. Simplemente cambiamos esta por su definición, ¿sí? Aquí está. Menos la viscosidad derivada de la velocidad en z entre la derivada de x igual a todo esto que está aquí. Y entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Este signo me está estorbando de este lado, lo paso de este lado y a esta m que está multiplicando, la paso por acá dividiendo. Y listo. Ahora sí, ya tengo este sistema de esta parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Otra vez voy a aplicar separación de variables, algo tan fácil que nos enseñaron en ecuaciones diferenciales. Como aquí tengo x, esta la voy a pasar para acá, multiplicando para que pueda yo integrar a las x, y aquí integro con respecto a la velocidad. Bien. Mira, aquí está, ya de manera más compacta. Está dividiendo, pasa por acá, multiplicando. Ahí está. Siguiente paso, integrar. Ahí está. Esta es la ecuación diferencial para la distribución de velocidad. Puede integrarse para llegar a lo siguiente. Integramos del lado izquierdo y del lado derecho. Acuérdate que esto es una constante. Nunca se te olvide el signo. Si pierdes el signo, todo lo demás va a estar mal, ¿sale? Integramos. Esta es una integral bien fácil. Aquí la derivada con la integral se cancelan y me queda la velocidad. Y aquí me va a quedar x al cuadrado entre 2, ¿sale? Ahí está, x al cuadrado entre 2. Acuérdate que el 2 se está multiplicando, multiplica el 2m y ahí está. ¿Sale? Y ahora tenemos que la velocidad va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, con una constante 2. ¿Por qué una constante 2? Acuérdate que esta ya venía de una integral anterior. Entonces, como tenemos otra integral, vamos a poner otra constante, una constante 2. ¿Sale? Y para saber cuánto vale esta constante 2, hay que aplicar otras condiciones límites. Pero bueno, esta sería la ecuación para la velocidad. Ahora vamos a ver qué valor tiene la constante número 2. ¿Vale? Entonces, la constante de integración se evalúa cuando las condiciones de límite sin deslizamiento en la superficie sólida. O sea, cuando X es igual al espesor, a toda esta parte de aquí, ¿sí?
Y cuando la velocidad en z es igual a 0, aquí, en este punto estamos evaluando, ¿sale? Entonces, cuando x es igual al espesor, o sea, x más delta x, esto es el espesor, aquí está, ¿sale? Entonces vamos a evaluar ahora en ese punto, ¿sale? Ahí está. Vamos a poner esa condición límite. Entonces, fíjate acá, lo siguiente, ¿sale? Entonces, como la velocidad en z es igual a 0, este lado, la velocidad en 0 es, perdón, la velocidad en z es igual a 0. ¿Por qué? Estamos partiendo de este punto que está aquí, ¿sale? Y ahora voy a cambiar esta de aquí por mi condición límite. Mi condición límite es el espesor, entonces va a ser aquí el espesor al cuadrado. ¿Qué hice? No hice nada extraño, esta era mi ecuación original y sustituí los valores de mis condiciones límites. La velocidad de z es 0, aquí está, x vale el valor de delta, y me queda esta expresión al cuadrado. Lo que voy a hacer nada más es despejar para encontrar el valor de la condición límite 2. Ahí está. Esto que está aquí restando pasa del otro lado sumando y por lo cual la constante, la constante número 2 es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta entre 2 veces la viscosidad dinámica por el espesor al cuadrado. Eso vale esto de aquí. Ahora, este valor lo voy a reemplazar en la ecuación anterior, en esta que está aquí. ¿Vale? Lo reemplazamos y vamos a tener lo siguiente. En este valor voy a quitar esta de acá y me va a quedar este valor. Ahora, la velocidad va a ser igual a menos esta expresión más esta expresión que tenemos aquí. Esto es C2. Y ahora ya tengo esta expresión que está aquí. Si te das cuenta, podemos factorizar esta expresión que está aquí. Porque aquí tenemos densidad, gravedad, coseno de beta en 2 mío. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? La sustitución de esta condición límite en la ecuación muestra que C2 es igual a esta parte, si ya sabemos. Reemplazando la ecuación tenemos esta misma expresión. Aquí yo creo que repetí la diapositiva, después la quitamos. Bueno, me va a quedar entonces ya factorizando esta expresión, me va a quedar de esta manera. Mira, factorizo aquí y factorizo acá esta expresión y me queda menos x cuadrada más delta al cuadrado. Ahí está, listo. Bien, ahora hay que checarse algo bien importante. Aquí tenemos una expresión de esta manera. Puedo factorizar esta la puedo sacar a la parte de afuera y me va a quedar de esta manera, ¿sale? Me factoricé nada más esta, la saco aquí a la parte de afuera, ahí está, y entonces me va a quedar ahora la expresión de esta manera que ustedes están viendo acá. ¿Qué pasó aquí? Aquí no se espanten, mira, si yo pongo primero el espesor al cuadrado y luego digo menos x cuadrada, no pasa nada, la expresión es la misma. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente decir, bueno, pasé esta para acá. Primero, aquí ya no puse ese paso para no hacer tantas diapositivas. Pero este de aquí lo pasamos para acá y este lo pasamos para acá. Entonces me queda densidad por gravedad, coseno de beta de 2 mu multiplicado por el espesor al cuadrado menos x cuadrado. Es lo que me quedaría aquí. Ahora, si factorizo esta de aquí, sale a la parte de afuera y digo, bueno, esto multiplicado por 1 me va a dar otra vez esto que está aquí. Y ahora, esta que está acá, la multiplico por x y la divido entre esta misma. Entonces, esta con esta se cancela y solamente me va a quedar x. Nada más no te olvides que esta y esta de aquí están al cuadrado. Por eso es que ponemos un paréntesis y elevamos las dos al cuadrado. Ya sabes que por definición de álgebra, si esto está así, la x está al cuadrado y este valor está al cuadrado. Entonces, al multiplicar esta por esta, me da esta de aquí. Al multiplicar esta por esta, me cancelan estas y me queda la x cuadrada. Y entonces aquí me queda ahora esta expresión que estamos viendo, que es la velocidad. Y así es como tenemos la velocidad. En el libro solamente viene esta expresión que ustedes están viendo acá. ¿Cómo se llegó a esto? Pues como lo acabamos de ver, poniendo condiciones límites, separando variables e integrando. Cosa muy fácil que ustedes pueden hacer en menos de 15 minutos. Entonces ahí tenemos la velocidad. Ya tengo la expresión de velocidad. Ahora necesito conocer la velocidad máxima, la velocidad media y bueno, la velocidad de flujo y otras cosas. Entonces ya tenemos la velocidad. Ojo, aquí está la ecuación. ¿Sale? Entonces, por consiguiente, la distribución de velocidad es la siguiente, la que acabamos de calcular. Listo. Esta ecuación va a ser la importante y de aquí me va a servir para poder ir haciendo mis demás cálculos para otras condiciones. ¿Vale? Bien. Esta distribución parabólica de velocidad se muestra en la siguiente figura. Bueno, la velocidad que están viendo ustedes, esta que está aquí, es exactamente esta que está aquí, la distribución de velocidad que estamos viendo aquí, en esta sección, ¿sale? Ahí está. Llegamos de una manera bien fácil, pudimos ver cómo se hizo la separación de variables, cosa que no viene en el libro, nos queda un poquito más claro, ¿no?
Pues esta distribución parabólica de velocidad se muestra en la figura y la veamos. Y tenemos lo siguiente. Es consistente con los postulados hechos inicialmente y por tanto debe ser una solución posible. Entonces, eso es el término de velocidad, el perfil de velocidad que tenemos aquí. Ahí está. ¿Vale? Otras soluciones que pueden ser posibles, pero normalmente se requieren experimentos para establecer si en realidad es posible que se presenten otros patrones de flujo. O sea, puedes hacer otros experimentos ahora cambiando los ejes y diciendo que en vez de Z es X y en vez de tal, y vas haciendo los cambios en el eje. Ya ahí la posición y los ejes los manejas como tú quieras, eso ya en tu antojo. Nada más fíjate bien lo que estás cancelando y lo que no estás cancelando. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez que se conoce la distribución de velocidad, es posible calcular varias cantidades, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad máxima. Aquí hay que calcular la velocidad máxima. Entonces, claramente que la velocidad en X es igual a cero. O sea, la velocidad máxima va a estar exactamente en este punto, donde empieza a moverse y después, debido al desplazamiento, pues va perdiendo velocidad. ¿Sale? Ahí está. Pues calculando la velocidad máxima tenemos lo siguiente. Lo que decimos que aquí, en este punto, la velocidad aquí en X, perdón, en la máxima en X vale cero. Aquí no hay nada, simplemente cero en este punto. Lo que hago es agarrar mi ecuación de velocidad, la que había calculado hace un rato, y sustituir el valor de X. Entonces aquí es X. Cualquier número o cualquier cero dividido entre cualquier número, el resultado es cero. Aquí, aunque esté al cuadrado, esto va a ser cero. Y si multiplico esto por uno, me va a quedar simplemente esto que tengo aquí. ¿Sale? Y entonces la velocidad máxima se soluciona de esta manera, simplemente tomando en cuenta que aquí x es cero. Y listo, tengo mi ecuación de velocidad máxima, así de fácil como se ve. Y bueno, ya ahí tengo la solución a la velocidad máxima de esto de aquí. ¿Sale? Bien. Ahora, la velocidad media. Entonces, la velocidad media sobre una sección transversal de la película se obtiene de la siguiente manera, ¿sí? Esta es la ecuación. Hay que integrar desde 0 a W, desde 0 hasta la parte del espesor. O sea, lo que estamos viendo aquí en la figura es esta parte de aquí. Y ahí está complicado. Pues vamos a checarnos en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Por eso decimos integral desde 0 a W y desde X hasta el valor del espesor, ¿no? Esta parte que está aquí. Pues eso es lo que estábamos viendo y eso es lo que estamos analizando. Era de esa manera. Digo, aquí está la parte del eje Y que va hacia la parte de abajo desde 0 hasta y desde 0 hasta el espesor. Ahí está. Entonces aquí tenemos una doble integral, pero cuando tenemos una integral doble, hacemos referencia al área, ¿sí? Entonces esto es el área. Lo que estamos sacando es el largo por ancho. Es el área, simple. Simplemente que aquí tenemos límites desde 0 hasta W y desde 0 hasta el espesor, ¿sí? ¿Evaluados en qué o respecto a qué? Bueno, lo que estamos viendo es el análisis de la velocidad en Z, ¿sí? Y entonces, si hablamos de espesor, tiene que ser la derivada de X. Si hablamos del ancho, tiene que ser la derivada de Y. Acuérdate que el espesor está sobre el eje X y el ancho está sobre el eje Y. Entonces, tiene que ser de esa manera sí o sí, ¿sale? Y esto está dividido, bueno, pues en lo que es el área exactamente de lo que estamos analizando, de largo por ancho, ¿sale? Ese es el área, y esto es analizado con respecto a la velocidad. Aquí simplemente solita y con respecto a la velocidad. Entonces, regresando aquí, decimos que todo esto es igual a esta expresión que está aquí. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta expresión que está aquí? Bueno, resolvamos paso por paso. O sea, tenemos esta expresión, nos vamos a quedar con esta nada más, con esta que está aquí. Y aquí es donde empieza lo lindo y por qué era importante aprender ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer aquí para calcular la velocidad media que está propuesta con esta ecuación es sustituir el valor de la velocidad. ¿Y cuánto valía la velocidad? Demonios, ¿cuánto valía la velocidad? La velocidad originalmente valía la expresión que teníamos aquí. Hecha, esta de aquí es la velocidad. Y esta que está aquí es la que voy a sustituir en esa ecuación que ustedes vieron ahorita. Es lo que voy a sustituir justo en este punto. Y aquí es donde empieza lo bueno, ¿no? Y entonces tenemos que, voy a primero a resolver la parte de arriba para no hacer todo al mismo tiempo, no me cabría en la diapositiva. Pues primero vamos a evaluar el numerador y después el denominador. Entonces en el numerador vamos a cambiar la velocidad en z por la expresión de la velocidad en z. Esta es la velocidad en z. Entonces aquí está. Lo único que hice fue cambiar esta por esta que está aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar y ver cómo llegamos a esa ecuación. Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, resolvamos con respecto al espesor.
Ah, o sea, primero la primera integral. Las integrales dobles y triples, primero se resuelve la primera, ese resultado se resuelve con la segunda, y si tuviéramos para volumen, que sería otra más, pues resolveríamos la tercera con sus condiciones límites cada una de ellas. Así se trabajan las integrales dobles, ¿sale? Entonces, primero evaluamos esta, y luego el resultado lo evaluamos con respecto a esta. Y tenemos entonces solamente esta sección. La fui recortando así para que ustedes también me entendieran un poquito más, ¿sale? Entonces aquí está, esta va a ser mi integral. Y fíjate, aquí tenemos una X nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esto? Ah, ok, bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está aquí, mira, como se están multiplicando, este lo puedo sacar afuera como un coeficiente. ¿Por qué dejé este? Porque este es el único que tiene esta X que está aquí con la derivada de X. Lo demás simplemente es un coeficiente. Y me queda esta expresión ahora de esta manera, ¿sale? Ahora sí, ya nada más tengo que integrar esta parte que está aquí. Y esta la puedo separar todavía como la integral de 1 de X menos la integral de esto de X. Sí, aquí está, mira. La integral de 1 de X menos, acuérdate que como esto está multiplicando, no te olvides que va a estar de los dos lados, ¿sale? O factorizas acá y luego multiplicas, como tú quieras resolver. Yo lo resolví así para mayor entendimiento. Esta multiplica esto y esta también. Entonces aquí tenemos la integral de X y aquí la integral de X entre sigma al cuadrado de X, ¿vale? Entonces, resolviendo la primera, aquí el valor es X. Este es el resultado de esta integral, es X. Pero como tiene límites, se tiene que evaluar los límites. Entonces, el límite, cuando X vale delta, aquí está, menos el inferior, menos cuando X vale cero. Ahí está. Entonces, este es el resultado de la integral. Ya está. Por este lado, yo solamente quiero trabajar con X. Entonces, este también que está aquí, lo puedo sacar a la parte de afuera de la integral como un coeficiente y me queda solamente la integral desde 0 hasta delta de X al cuadrado. Ya sé cuánto es la integral de esto. Esto es, si hacemos la suma, sería 2 más 1 son 3 entre 3. Ahí está. Entonces, resolvemos. Me va a quedar el valor de X al cubo entre 3. Después vamos a evaluar los límites cuando X vale delta y cuando X vale cero. Entonces hacemos el análisis. Cuando X vale delta me queda el cubo menos cuando X vale cero y me queda entre 3. Entonces esto de aquí va a ser cero y solamente me va a quedar esta expresión que estamos viendo acá. ¿Vale? Ahí está. Entonces ahora hay que analizar esta que está aquí con esta que está aquí. Desde entrada la puedo yo eliminar. Pero bueno, si no quieren, pues bueno, esto está multiplicando con esto que está aquí. Me queda uno por esto y esto extra, ¿sale? Los medios con medios y extremos con extremos y simplificamos la ecuación. Me va a quedar ahora de esta manera como ustedes la están viendo aquí. Y aquí está. Me queda ahora de esta manera. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues hay que factorizar esto que está acá. ¿Sale? Factorizamos y me queda de esta manera, ¿sí? Factorizamos esta y esta de acá. Esta queda de esta manera y me queda delta menos delta entre 3. Y esto es igual a esto que estamos viendo acá. ¿Por qué 2/3? Ah, bueno, hay que entender la situación aquí. Entonces, este 3, pues bueno, sé que sale de acá. Este 2, pues bueno, simplemente hay que ver aquí el análisis correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos allá, que tenemos 2 entre 3. ¿De dónde salió ese 2 entre 3? Ah, a ver, profesor, no le estoy entendiendo. Chin, ¿dónde salió ese 2 por 3? No puede ser. Fácil. Factoriza esta parte de aquí. ¿Sí? Si yo tengo esto de aquí, no te espantes. Este 2 no apareció de la nada. Aquí voy a poner yo 3 entre 3. Esto es un entero. 3 entre 3. 3 entre 3 menos 1 me queda 2/3 de sigma. Ahí está. De aquí salió esta parte de aquí. Después aquí yo hago la aclaración, no crees que soy bien mamón, pero hago la aclaración porque de repente dices, oye, ¿cómo sustituyó? Ah, pues bueno, eso es un entero, 3 entre 3 menos 1 me quedan 2/3. Ahí está. Y ahora esta expresión se simplifica de esta manera. Y ya estamos haciendo toda la parte del numerador. Hasta aquí ya llegamos a algo ya más conciso. Lo único que hicimos fue hacer separación de variables, ajustar las integrales, evaluar los límites y fácil. Ahí está. Entonces tenemos ahora la velocidad. Aquí está. Y ahora aquí tenemos 2/3. Este está multiplicando y este está dividiendo. Yo podría cancelar estos dos números 2 aquí. ¿Vale? Bueno, ahí está. ¿Sale? Ya está. Ya tenemos esta expresión. Aquí la voy a dejar aquí porque así la manejé, pero te digo, podría cancelar este con este sin ningún problema. Uno que multiplica, yo lo que divide, no pasa nada. Acuérdate que era una integral doble. El resultado de la primera integral es esto que tenemos acá. Ahora vamos a integrar con respecto al ancho.
¿sí? Este es el resultado, perdón, de la primera integral. Y ahora la siguiente integral con sus límites correspondientes. Ahora ve, aquí tienes y, no, aquí no tengo y. Ah, entonces todo esto puede salir a la parte de afuera y me queda solamente la integral de y. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Entonces tenemos esta parte que está aquí. Ahora, vamos a resolver de la siguiente forma. Aquí está, mira. Yo aquí lo dejé nada más para espantarlos. Ya sabes que esto de aquí también sigue siendo un coeficiente. Entonces, todo esto de entrada podría salir desde el primer paso, ¿no? Bueno, me queda solamente de y. Si tú te das cuenta aquí de y, es la integral de esto sería y. Y y cuando es evaluada en w menos 0, entonces simplemente el resultado de esta integral será w mayúscula. Pero bueno, vamos a ver cómo pasó esto. ¿Sale? Tenemos esta expresión, es esto que está aquí. Simplemente te decía yo, era w menos 0. Entonces simplemente me queda w, esto de aquí todo multiplicado por w. Y aquí ya quité los dos, que lo pude haber hecho desde antes, pero bueno, quito los dos y me queda esta expresión de esta manera, ¿sale? Y entonces, esto me queda en la parte de arriba del numerador. Y entonces, aplicando los conceptos que yo ya conozco, aquí primero vamos a integrar a esta con respecto a dx y luego esta con respecto a dy. Yo sé que el resultado aquí va a ser x. Entonces, x cuando vale delta menos 0 va a ser simplemente, perdón, sigma o delta, perdón, aquí nada más va a ser delta. Delta menos 0 simplemente es delta. Ahora, ya tengo ese resultado. Integrando con respecto a y, aquí me va a quedar w. Entonces, simplemente me va a quedar delta por w en la parte del numerador, del denominador, perdón. Ahí está. Y ahora tenemos esta expresión que está aquí. Este es un quebrado, a este lo pongo en forma de quebrado, le pongo un 1 abajo, medios con medios y extremos con extremos. Y me va a quedar ahora de esta manera. ¿Qué pasó con este? Este pasó multiplicando a este que está aquí. Aquí tengo 3 y aquí tengo 1, se cancela 1 y me queda densidad, gravedad, delta al cuadrado, coseno de beta, entre 3 veces la viscosidad dinámica. Y ahí está. La velocidad media es igual a la densidad por la gravedad por delta al cuadrado por el coseno de beta entre 3 veces la viscosidad dinámica. Y entonces ahora ya sabes cómo se llega a esa ecuación y no te quedas con la duda de cómo sacó esto el libro, ¿no? Lo sacó de ahí, ¿sale? Con esta forma. Y ya está. Tengo la velocidad media, que es esta expresión que está aquí, y esta es la que vamos a poner en nuestro formulario. Entonces la pregunta era aquí, ¿no? ¿Cómo relaciono la velocidad media con respecto a la velocidad máxima? Entonces tú vas a ver aquí, bueno, aquí qué me hace falta para que esta sea igual a esta. Entonces dices, ok, mira, este 2 con este 2 se cancelan y me queda solamente 3 mu. Entonces simplemente aquí, para que esta se vuelva a esta, hay que multiplicar por 2/3. Ahí está. Entonces simplemente hacemos ese cálculo, ¿no? Esta con esta se cancelan y me queda este que está aquí. Y ahí está. Entonces la velocidad media se relaciona con la velocidad máxima mediante esta ecuación. O sea, 2/3 de la velocidad máxima. Aquí está. ¿Sale? ¿Qué hice aquí? Pues a la velocidad media solamente la multipliqué por 2/3 para que me diera la velocidad máxima. Y por eso es que digo, mira, velocidad media es igual a 2/3 de la velocidad máxima. Y listo. ¿Sale? Entonces aquí ahora, con todo esto que tengo, también me es fácil conocer la velocidad de flujo másico. ¿Cómo calculamos la velocidad de flujo másico? Bueno, con la siguiente expresión, ¿sí? Ahora, la única diferencia es lo siguiente. Mira, aquí tenemos densidad. ¿Por qué metí la densidad? Porque estoy hablando de flujo másico. Y aquí es igual a velocidad a masa entre volumen. Entonces yo necesito la masa para conocer el flujo másico. Es lo mismo que acabamos de hacer hace un momento, exactamente lo mismo. Solamente que ahora meto la densidad, pero no estoy dividiendo entre el área. Mucho ojo aquí. Nada más estoy tomando la sección de interés, pero ahora tengo que tomar en cuenta la densidad porque aquí tengo flujo másico. De ahí estoy sacando la masa, no me lo estoy inventando. Y hacemos lo mismo. Sustituimos el valor de la velocidad. Esta ecuación de velocidad es la primerita que sacamos y sustituimos para cada una de ellas. Hacemos las operaciones correspondientes, ya te las sabes, ¿no? Aquí también sabes que esta integral se separa en dos. Una vez que tengo esta, luego saco la siguiente integral y hago las operaciones correspondientes, ¿vale? Mira, ahí está. Esta se separa en dos integrales, ya te la sabías, ¿no? Ahí está. Aquí va a ser nada más delta, eso ya lo sabes. Y aquí va a ser delta al cubo entre 3. Eso es lo que va a ser el resultado aquí, multiplicado por esta que está acá. ¿Sale? Nada más así viéndolo ya sabes cuánto es el resultado de la integral. Mira, ahí está.
2 tercios de delta. Ahí está, eso ya simplificando la expresión que tenemos acá. Pero aquí me salió delta cuadrada entre 3. Ahí está. ¿Por qué delta cuadrada? Acuérdate, mira, como estamos multiplicando esta con esta, aquí me queda delta al cubo entre 3. Y esta delta quitamos una y me queda delta cuadrada entre 3. Ahí está, es simple, es bien fácil, ¿ya viste? Es simplemente hacer las sustituciones correspondientes. Entonces, ya haciendo las operaciones, me queda que el resultado de esto es 2 tercios de sigma. ¿Por qué 2 tercios? Bueno, acuérdate que también aplicamos esto. Medios con medios y extremos con extremos. Y ahí nos vamos, ¿no? Aquí está. Ahora, aquí tengo 1 tercio y aquí tengo 3 tercios. Entonces, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 me quedan 2 tercios. Ahí está. Listo. Y esto, bueno, con respecto a y tenemos esta expresión. Ya integramos con la primera integral. O sea, resolvimos primero, acuérdate, esta integral y luego hay que resolver esta que está aquí. Ya resolvimos la primera. Ahora vamos a resolver la segunda. El resultado de la primera fue 2 tercios del espesor. Ahora vamos a resolver. Aquí, como esta no tiene nada que ver con esta sale para acá, multiplicando. Y aquí el 2 con el 2 se cancelan. Y aquí me va a quedar simplemente W. Ya lo sé, mira, sin hacer tantos fueron. Como esta pasa por acá multiplicando, quito el 2, me va a quedar aquí 3 mu, y aquí el resultado de la integral de 0 w de dy va a ser solamente w mayúscula. Ya sin tanto rollo, o sea, está sencillo, mira, ahí está. Lo pongo aquí paso por paso para cuando te pase la diapositiva, pues ya lo vayas viendo con calma, ¿no? Ahí está, entonces está de aquí pasa para acá multiplicando, y me queda que el flujo másico es igual a esta expresión que está acá. Bien fácil. Y así es como se llegó a esta expresión. Y listo, ya está. ¿Vale? Bien. Ahí disculpen que las animaciones se me hayan ido un poquito, pero bueno, ahí está. Entonces, la velocidad de flujo másico se puede relacionar de la siguiente manera. Obviamente, lo único que tienes que hacer es ver qué te falta de la ecuación que está aquí para convertir a esto en estas unidades. Entonces, ve la ecuación de la velocidad media y dices, ah, bueno, ¿qué le tengo que quitar a la ecuación de velocidad media? Ah, mira, esta de aquí es esta parte que está aquí, pero a mí me hace falta conocer esta parte que está acá. Ah, ok. Entonces, lo que se relaciona a esta con la velocidad media es simplemente esta expresión, por lo cual solamente me va a quedar esto de aquí. Entonces, esta relación es igual a esta que está aquí. O sea, mira, el flujo másico es esta expresión que está aquí. Densidad al cuadrado, G, sigma al cubo, W, coseno de beta, 3 mu. Ok, vientos. Es esta expresión que está aquí. Ahora, esta expresión, esta solita que está aquí, es esta que está acá. ¿Qué te falta para que esta expresión de velocidad media sea igual a esta de acá? Ah, bueno, me hace falta multiplicar por esto que está aquí. Entonces ya multiplicando esto por esto, ahora sí llego a densidad al cuadrado, gravedad, el ancho, el espesor al cubo, el coseno de beta 3 mu. ¿Sí? Entonces lo que le faltaba a la velocidad media para completarse, para que sea igual a esta de aquí, le hacía falta solamente esta parte de aquí, para que esta ecuación se vuelva esta que está aquí. Y entonces por eso podemos decir que la relación entre la velocidad media y el flujo másico es esta que está aquí. Si tú en un problema ya calculaste la velocidad media y el inciso C te dice calcule la velocidad de flujo másico, pues bueno, a la velocidad media solamente le vas a multiplicar esto que está aquí y con eso ya tienes la velocidad de flujo másico. Si no lo entendiste, pues bueno, esta ecuación es la que sirve para calcular el flujo másico y vuelve a calcular todo sin ningún problema. ¿Sale? Son relaciones nada más. ¿Estamos? Esta, velocidad de flujo máximo. Listo. ¿Qué más? El espesor de la película. Bueno, ya esa, del espesor de la película, pues donde quiera que tengas el espesor de cualquiera de las ecuaciones que tienes, nada más despeja el espesor. Pues en este caso vamos a despejarlo de esta ecuación, de la del flujo máximo. ¿La puedo despejar de otra? Sí, la puedes despejar de otra, no hay ningún problema. Y plantear otra ecuación para el espesor, sí, claro. En este caso lo vamos a despejar de la del flujo másico. Entonces, esta que está multiplicando, dividiendo pasa para acá multiplicando y todas las que están multiplicando pasan para acá dividiendo, ¿sale? Y entonces me va a quedar nada más de este lado el espesor al cubo. La potencia la paso como a la raíz al otro lado y me queda ahora de esta manera. Y esta ecuación me sirve para calcular el espesor. Si puedes agarrar la de velocidad máxima, claro que puedes hacer la de velocidad máxima, la de velocidad media. Ok, mientras tenga el espesor, nada más despeja de esa ecuación y el espesor con cualquiera de esas ecuaciones te va a dar el mismo resultado, ¿sale? Entonces, para el espesor nada más despeja en cualquiera de las ecuaciones que tú tengas y ya con eso tienes el espesor. Listo, ¿sale? En este caso despejamos del flujo másico, pero tú puedes despejar desde más atrás cualquiera de las otras ecuaciones, ¿vale?
Bueno, ahí está para el espesor. Entonces puedes meter esta al formulario o proponer otras en tu formulario. Y tu formulario puedes llenar las fórmulas que tú quieras, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, aquí está otra. Mira, te decía, lo que te estaba diciendo, ¿no? La puedes despegar de la que tú quieras. Aquí despejándola de la velocidad media, me queda esta expresión que está aquí. Entonces, despéjala de la ecuación que tú quieras, nada más que sea el espesor. Ya con eso puedes calcularlo. Al final, debes de tener cada una de esas variables, entonces, pues no pasa nada. ¿Vale? Ahí está para el espesor. Bueno, la fuerza por área unitaria en la dirección Z sobre un elemento de superficie perpendicular en la dirección X, en tau X en dirección Z, evaluado en X igual al espesor, o sea, en todo esta parte que tenemos acá, ¿sale? Entonces, esta es la fuerza ejercida por el fluido en la región de menor X, ¿sale? Sobre la pared de región de mayor X. Bueno, en todo el espesor, en pocas palabras, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, la componente Z de la fuerza F del fluido sobre la superficie del sólido se obtiene al integrar el esfuerzo cortante sobre la interfase del fluido sólido. ¿Vale? Ahí está. Esto es para conocer la fuerza. Ah, la fuerza en Z, esta que va aquí. Ah, ok. ¿Cómo lo hacemos? Doble integral. Ah, eso es área. Y me dice que el esfuerzo cortante evaluado en todo el espesor. Ajá, ok, bueno, está bien. Muy bien. ¿A qué es igual el espesor? Bueno, según la ley de, perdón, el tensor de esfuerzo, va a ser igual a esta parte de aquí. Ahí está. Pues simplemente voy a integrar esta de aquí con respecto a Y y a Z. Esto es Y, ¿por qué es Y? Porque este es el ancho. ¿Por qué este es Z? Porque vamos de 0 a L, esto es Z, aquí está. Ah, y como tengo doble integral, esto es el área, esta parte de aquí. Lo que estamos viendo es, ahora sí, esto que está de frente, largo por ancho, ahí está. El largo es L y el ancho es Y, ahí está. Listo. Y voy a hacer lo mismo quizás un rato. Separo variables, integro, bla, bla, bla. Vamos a ver, miren. Lo puse aquí paso a paso para que no te me confundas. El esfuerzo va a ser igual a esto que está aquí. ¿Qué hacemos? Simplemente cambiar esto, hacer las integrales, sacamos los valores correspondientes y ahí está, mira. El resultado ya te lo di aquí. Es LW, rho G, delta, coseno de beta. Pero ¿cómo se hizo? Igual nada más cambiamos este valor que está aquí por su valor original. O primeramente para que no te confundas, porque a veces hacemos eso. Reemplazamos luego y de repente resulta que ya no salió. Si hubiéramos resuelto aquí esto y hubiéramos transformado esta parte de aquí por este valor, aquí tenemos más derivadas, entonces nos vamos a meter en un relajo. Está cabrón, ¿no? Entonces, ¿para qué me evito esto? La vida es tranquis, ¿no? Pues simplemente este de aquí es un coeficiente y lo saco a la parte de afuera incluso de las dos integrales, porque no tiene que ver con ninguna de ellas. Los queda hasta afuera. Y ahora se hace esto bien fácil. Ya no tengo que estar pensando en más derivadas que las que tengo. Si evalúo el primero con respecto a y, el resultado de esto ya sabemos que es w. Si evalúo la siguiente integral con respecto a dz, sabemos que va a ser L. Entonces aquí me va a quedar LW multiplicado por el tensor de esfuerzo. ¿Sale? Ahí está. Entonces ya tengo esta parte. Y ahora sí, sustituyo el valor del tensor de esfuerzo por su valor original y tengo LW que multiplica esto que está aquí. Ya lo que podemos hacer es lo siguiente. Mira, ya tenemos esta parte que está aquí y ya tengo la velocidad. Ahora sí, en esta parte de aquí, o sea, en esta deducción que hice aquí, ya puedo calcular o reemplazar el valor de la velocidad que ya había calculado. Listo, me queda esta expresión de esta manera. Lo único que hice fue cambiar esta por esta que está aquí. Y ahora tengo esta expresión de esta manera, ¿sí? Sacamos lo que queda como un coeficiente nada más. Esto de aquí no me importa, está multiplicando, lo puedo sacar a la parte de afuera. Y solamente me queda esta expresión de esta manera, ¿sale? Ahí está. Y entonces, bueno, aplicando ya las derivadas correspondientes, me queda esta expresión de esta manera. Eso de aquí es el resultado de esto que tenemos acá. Ustedes lo pueden comprobar sin ningún problema. Yo creo que ya a estas alturas lo pueden ver. O sea, ya aquí está más claro que el agua, ¿no? Ahí está. Lo seguimos simplificando y vamos a tener ahora lo siguiente. LW por menos mu multiplicado por todo esto menos esto que está aquí. ¿Sale? Ahí está. Listo. Pues vayan viendo qué se fue quitando, qué no se fue quitando, por qué se quedó. Y bueno, siempre hay un porqué. Hay que ir revisando cada una de las partes. Entonces vamos resolviendo, vamos dándole a esto para no perder tiempo, porque ya es tarde.
Entonces seguimos simplificando y tenemos que finalmente ya con esto, acuérdate que esta que está arriba multiplicando con esta que está dividiendo se cancelan y luego menos por menos da más. Entonces ahí esto se hace positivo. Es una multiplicación, no es una suma, ¿eh? Pero como los signos son aquí contrarios, pues me va a dar un positivo y no un negativo. Y me queda entonces esta expresión, que es la fuerza en Z. Y listo. Así lo único que vamos haciendo en todos estos procesos fue cambiar este valorcito en cada una de las propuestas e ir integrando. Eso fue todo. Y ahí está la fuerza en dirección Z, ¿sale? Y bueno, esa fuerza en dirección Z también va al formulario. Entonces, las observaciones experimentales de las películas descendentes muestran que en realidad hay tres regímenes de flujo, ¿sí? Y que estos pueden clasificarse según el número de Reynolds, ¿no? Entonces, para el flujo tenemos lo siguiente. Para películas descendentes, el número de Reynolds se define de la siguiente manera. Esto es para películas descendentes y ya sabes, ¿no? Hay que sustituir estos valores y cancelar unidades y me va a dar 4W, que este es flujo másico, entre el ancho, por la viscosidad dinámica, por la presión. Aquí está. Listo. Tenemos esta expresión. Entonces la podemos calcular de esta manera o de esta manera. ¿Vale? Bien. Entonces, así los tres regímenes de flujo son los siguientes. Flujo laminar con ondulaciones despreciables, el Reynolds tiene que ser menor a 20. Para flujo con ondulaciones pronunciadas está entre 20 y 1500. Y para flujo turbulento es mayor a 1500. Acuérdense que estamos viendo en la parte micro. Yo sé que por definición flujo de fluidos me dice que menor a 2000 laminal, mayor a 4000 turbulento. En este caso, como lo estamos viendo a micro escala, estas son las condiciones a nivel micro. Acuérdense que transferencia de momentum es más micro que flujo de fluidos. ¿Sale? Entonces el análisis que se acaba de proporcionar es válido solo para el primer régimen, ya que fue restringido por los postulados que se plantearon al principio. ¿Sí? Entonces ahí está esa parte. En la superficie del fluido aparecen ondulaciones a todos los números de Reynolds, y ya sabemos, hay onditas. Ustedes echen agua en una rampita y van a ver si son muy meticulosos, que en la parte de arriba de la película hay unas pequeñas ondulaciones pronunciadas que se van moviendo a lo largo, ¿no? Entonces ahí está. Bien, vamos a echarles un poquito de teoría. Dice, para el número de Reynolds menores que aproximadamente 20, las ondulaciones son muy largas y crecen más bien de manera lenta a medida que se desplazan hacia abajo por la superficie del líquido. Como resultado, las fórmulas que se obtuvieron antes son útiles aproximadamente a un número de Reynolds igual a 20. Sale usado un flujo laminar para láminas de longitud moderada. Por arriba de ese valor, el crecimiento de la ondulación aumenta bastante rápido, aunque el flujo siga siendo laminar, ¿sí? Entonces, aquí va a ser válido solamente hasta un Reynolds aproximadamente de 20, ¿vale? Aproximadamente a Reynolds de 1500 el flujo se vuelve irregular y caótico, o sea, presenta varias perturbaciones, ¿sí? Por lo que se dice que es turbulento. Hasta el momento no resulta claro por qué para delinear los regímenes de flujo debe usarse el valor del número de Reynolds. Eso no lo sé, pero bueno, está establecido, funciona y se sigue trabajando con el número de Reynolds. Acuérdense que el número de Reynolds es adimensional, no se olviden de eso, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que veíamos la vez pasada, creo que ahora nos queda más claro, que se va a entender un poquito mejor. Esto dice, un aceite tiene una viscosidad cinemática de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo y una densidad de 0.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Si se desea tener una película descendente de espesor igual a 2.5 milímetros en una pared vertical, ¿cuál debe ser la velocidad de flujo máximo? Como este flujo está descendiendo, o sea, se está yendo a la parte de abajo, entonces hay que tener en cuenta que voy a usar las ecuaciones para cuando tengo un flujo descendente. Descendente no quiere decir que simplemente se vaya de manera vertical, puede ir de esta manera, puede ir así transversal hacia el otro lado, depende. Pero todas son ecuaciones para flujo descendente. Entonces yo puedo usar mis ecuaciones que ya calculé hace un momento. Entonces todo tiene que ver con flujo descendente. Aquí lo único importante es tomar en cuenta cuál es el valor del ángulo, ¿sí? Como me está diciendo que es una pared, entonces yo aquí puedo ver un ejemplo, pues un ejemplo aquí medio chafón, de un ejemplo y aparte es agua, no es aceite, pero supongamos que es aceite negro y está funcionando todo bien. Y entonces ahí sobre la pared está corriendo este aceite. Entonces, como puedo ver, ahí no tengo un plano inclinado como lo vi hace un momento. Entonces, de entrada yo debo de suponer que el valor del ángulo es cero, ¿sale? Y todos sabemos que el coseno de cero, pues es 1. Pues ya de ahí estamos armando la chido, ¿no? Ya sabemos que... Entonces vamos a usar de las ecuaciones que yo acabo de calcular para la parte del flujo másico, que es lo que me piden. Pues yo me acabo de dar cuenta que nunca me dieron
el ancho. Nada más me dijeron una pared, ¿de cuánto? ¿Quién sabe? Ahí propone tu número, ¿no? Entonces no sabemos, lo que hacemos es calcular y dejar todo en función del ancho, ¿sí? Pues calculamos con esta expresión. Yo puedo hacer esta conversión de esta a esta de aquí, porque me dicen luego mis alumnos, profe, es que en el curso solamente vimos esta ecuación. Sí, está bien, vimos esta ecuación, pero yo puedo transformar la viscosidad dinámica en cinemática de esta manera. Lo que hago es sustituir esta por esta expresión que está aquí. Y entonces, esta que está aquí, multiplicando en esta parte con esta que está acá, se cancela una y me queda esta expresión. Y aquí me queda 3 por la viscosidad dinámica. Ahí está. El espesor al cubo por W. Esta es la única modificación. Esto es igual a esto para usar viscosidad cinemática. ¿Por qué es cinemática? Porque el problema me lo dijo. Una viscosidad cinemática, no dinámica. Entonces, mucho ojo cuando les den los valores de la viscosidad. Va a depender mucho de cómo hacemos el cálculo, si es dinámica o cinemática. Entonces, mucho ojo. En este caso me dijo que es cinemática. Y yo la relaciono de esta manera. Acuérdense que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces, haciendo el despeje, tengo que la viscosidad dinámica es igual a la densidad por la viscosidad cinemática. Sustituyo acá y me queda esta expresión de esta manera. Así de simple, ¿vale? Ya me dieron la densidad, ya la conozco, la voy a sustituir acá. La gravedad también ya lo conozco, 9.81. Y bueno, el espesor también que me lo da el problema, 2.5 milímetros. Lo que hago es, aquí sí, que todas mis unidades sean consistentes, ¿sale? Mucho ojo con eso. Ahí está. Entonces aquí, pues el ancho no lo tengo, yo sé que el ángulo es 0, lo único que hago es sustituir, ya sé que el coseno de beta es 1, entonces simplemente lo que me queda aquí es 1, multiplicado por esto queda esto. Entonces tenemos la siguiente expresión, densidad, gravedad, espesor, ancho, y 3 veces la viscosidad cinemática. Ahí está. Hago las operaciones correspondientes y me va a dar el siguiente resultado, ¿sale? Esto de aquí, dejando en función de esto, me va a dar 0.2043 kilogramos por metro por segundo. Ahí está. Por lo que sea el ancho. Entonces, como no me dieron, es bien fácil suponer que esto es un metro. Digo, para no meterme en problema, multiplico por 1 y no pasa nada en la ecuación. Entonces, simplemente, si esto es un metro, queda lo mismo. Metros con metros se cancelan y me queda 0.2043 kilogramos por segundo. Entonces, ahí sí, ya tengo flujo másico. ¿Vale? Bueno, aquí pongo una nota. Así, para obtener la velocidad de flujo másico es necesario insertar un valor para el ancho de pared en metros. Ya digo, pongo 1 para no afectar ningún cálculo y listo. ¿Sale? Entonces, este es el resultado deseado para el supuesto de que el flujo sea laminar y sin ondulaciones. ¿Sale? Para determinar el régimen de flujo se calcula el número de Reynolds usando la siguiente ecuación. Ya saben que tenemos dos ecuaciones para el número de Reynolds. Bueno, vamos a usar la que tiene la viscosidad cinemática. Entonces, esta que está aquí, acuérdense que yo propuse que esto fuera un metro, entonces todo esto queda sobre 1. Quito aquí, esto de aquí es el flujo másico, 4 por el flujo másico entre 1, pues me queda esto que está acá. Sustituyo la viscosidad cinemática y la densidad. Hago las operaciones correspondientes. Yo no puse unidades porque sabes, y mientras todo esté congruente, que el número de Reynolds es adimensional. ¿Sale? Entonces hago la operación y tengo que esto es igual a 5.1075. Una de mis reglas era que el número de Reynolds, para que esto funcione de manera laminar, tiene que ser máximo igual a 20. Entonces, este que está aquí es menor que 20, entonces esto es aceptable, es un flujo laminar. ¿Sale? Entonces, este número de Reynolds es lo suficientemente bajo como para que las ondulaciones no sean pronunciadas y en consecuencia la expresión para la velocidad de flujo másico de la ecuación pues es razonable. ¿Por qué? Porque es menor a 20, no es mayor a 21. Entonces esto funciona, está funcionando bien. ¿Sale? Y aparte esta imagen me sirvió bastante porque no se presentan las ondulaciones. Miren, simplemente está en caída, sin ondulaciones. ¿Sale? Muy bien. Si no hay más preguntas, ni dudas, ni comentarios, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Tengan ustedes bonita tarde. Gracias por su tiempo.